¿Qué tal? Estos diálogos fiscales, local y relevante del mundo tributario. Y hoy vamos a platicar de un tema sumamente importante de actualidad y al cual todos tenemos que darles suma importancia. La cancelación de comprobantes fiscales. Quédese con nosotros. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de la cancelación de los comprobantes fiscales. Han cambiado las reglas, se han modificado algunas circunstancias y algunos procedimientos que teníamos previstos ya en años anteriores, y hoy toma particular importancia este tema porque a partir de la cancelación o de la indebida cancelación podemos hacernos de sanciones, podemos hacernos incluso de conceptos no deducibles, de conceptos acumulables de forma indebida, y precisamente por ello invitamos a una experta que conoce de todo este tema, que está actualizada en las últimas modificaciones, y recibimos, como siempre, con mucho gusto a la contadora Sandra Cuevas. Sandra, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, doctor, muchas gracias. Un placer estar nuevamente aquí. Gracias, Sandra. Y como siempre, bueno, platicamos ya en otras ocasiones de los comprobantes fiscales, platicamos de la cancelación, platicamos de la carta aporte, hemos platicado de todas esas variantes que poco a poco se van incorporando a la gama de conceptos que engloban el conocimiento del comprobante fiscal. Pero ahora, creo que en una confirmación que además tenía que ser así, de los usos que tiene que darse a la cancelación, el SAT ha hecho modificaciones a la resolución miscelánea, pero también el legislador ha modificado sustancialmente al Código Fiscal de la Federación. ¿Qué habrá de nuevo en este 2022 con la cancelación de comprobantes fiscales? ¿De qué tenemos que cuidarnos los contribuyentes, los emisores, los receptores en este tema? Si nos pudieras platicar un poco, Sandra, por favor. Claro que sí, doctor. Pues el 12 de noviembre del 2021 se reforma nuestro artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, como bien apuntó. ¿Y qué pasa con esta reforma? ¿En qué consiste? Pues básicamente en las modificaciones al momento de realizar la cancelación de los FDIs. Principal cambio, actualmente hay que indicar el motivo de cancelación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la cancelación? Y eso lo quiero aclarar perfectamente. No aplica únicamente, porque recordemos que uno de los cambios también es que entra en vigor la nueva versión del CFDI 4.0, y ahí viene la primera confusión. Se decía si este proceso o nuevo procedimiento de cancelación aplicaba únicamente a la versión 4.0 o también a la 3.3, y bueno, confirmamos. El proceso de cancelación vigente a partir del 1 de enero de 2022 aplica para ambas versiones, tanto 3.3 como 4.0. Ese es el cambio radical, vamos a decirlo así, que tiene esta reforma al 29A. Pero también dentro de esta reforma hay otro punto, y ahorita más adelante quisiera ahondar un poco en el procedimiento de cancelación, pero también tenemos dentro de la reforma que si la cancelación se hace fuera del plazo mencionado, bueno, pues ya tenemos una infracción contemplada en el artículo 81 y una multa en el artículo 82, que es ese porcentaje que se ha comentado también, que va del 5% al 10% del monto de cada CFDI cancelado fuera de plazo mencionado. Y ahí viene una acotación en este sentido. ¿Cuál va a ser el plazo que la autoridad nos va a otorgar para cancelar comprobantes? A partir de este año 2022, únicamente podremos cancelar comprobantes emitidos en este mismo ejercicio. Sin embargo, tenemos una facilidad en regla miscelánea, doctor, donde podemos incluso cancelar a más tardar el 31 de enero del siguiente ejercicio. Eso es una facilidad que hay que también aclarar. Esta facilidad existirá el siguiente año. Bueno, tendremos que ver cómo viene la resolución miscelánea siguiente, pero por lo menos
dejar perfectamente sobre la mesa que tenemos hasta el 31 de enero, perdón, de 2022 para cancelar comprobantes emitidos en el ejercicio 2021. Hacia atrás, en estricta teoría, ya no podremos cancelar nada porque estaríamos hablando de estar fuera del plazo mencionado. Ok, y hay varios puntos que me gustaría que nos aclararas. Hablaste en principio, y creo que es algo importante, de una versión 3.3, de una versión 4.0, y bueno, pues quien no está inmerso en el tema no necesariamente conoce esto. ¿A qué te refieres? Porque además dijiste, y los dos aplican con respecto a este procedimiento de cancelación. Entonces, ¿qué es la versión 3.3? ¿Qué es la 4.0? ¿Qué tiene que saber la gente que no está en este tema en el día a día? ¿Y cuándo usas una y cuándo usas otra? ¿Cuándo dejas de usar la que está vigente? ¿Qué pasa con estas formas de generación de comprobantes? Claro que sí, doctor. La versión 3.3 es este CFDI que conocíamos, vamos a decirle así, hasta el 31 de diciembre de 2021. Es el comprobante fiscal que emitimos, ya sea directamente en la página del SAT o puede ser también a través de un PAC o un servicio de facturación. Es la versión de comprobante conforme fue evolucionando durante el tiempo, el CFDI. Desde que nace el CFDI en 2013 va teniendo ciertas modificaciones. Y la versión 4.0, que también parecería, a mi parecer, parece un tema político, porque dirían, ¿por qué 3.3 y no 3.4, sino versión 4? Bueno, la versión 4.0 es un nuevo esquema, si lo quieren ver así, de comprobante fiscal, donde cambian ciertos requisitos que habrá que llenarse dentro del comprobante. Entonces, cambia radicalmente en algunos conceptos como el régimen fiscal del emisor y anteriormente, por ejemplo, en 3.3 no teníamos que incorporar el régimen fiscal del receptor, pero en la versión 4.0 sí. Esta versión 4.0 entra en vigor el 1 de enero de 2022, pero tenemos una etapa de transición que estamos hablando de estos primeros 3 meses, donde van a estar conviviendo prácticamente las dos versiones. Y precisamente en ese punto me gustaría que nos detuviéramos. Si te parece, por el tiempo vamos a hacer un corte y regresamos para platicar de ese periodo de prórroga del 3.3 y la entrada plena del 4.0. Estamos en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. No se vaya. IDC Seminarios te invita a su seminario Declaración de la Prima de Riesgos de Trabajo 2022, el 9 de febrero de las 9 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Aprenderemos, entre otras cosas, qué son los riesgos de trabajo según la Ley del Seguro Social y cuáles son las obligaciones patronales en materia de riesgos de trabajo. En las voces de los expertos, la contadora Erika Rivera y la licenciada Nancy Rodríguez. Contáctanos, un seminario que no te puedes perder. ¡Inscríbete! Bien, pues regresamos a Diálogos Fiscales. Estamos platicando con la contadora Sandra Cuevas. Sandra, dices que hay un periodo de convivencia de la versión 3.3. Dices que te parece que los comprobantes no son comprobantes de cuarta o de 4.0, dices tú. Entonces, hay un cambio en esta parte. Hay algunos campos que se adicionan, hay algunos conceptos que pretenden perfeccionar el esquema de fiscalización, todo a través de los comprobantes fiscales. Pero al final del día, hay un periodo de convivencia, y en eso nos quedamos antes de ir al corte. Hay un periodo de convivencia, decías, los primeros meses del ejercicio. ¿Cuántos meses del ejercicio? ¿Cuándo tengo que dejar de usar ya la versión 3.0? Que en muchos de los casos son temas de programadores, son temas de quien vende paquetería, de quien genera su software. Es un periodo de gracia que le dan para que pueda usar de forma plena. Pero, ¿qué va a pasar con los comprobantes fiscales después de este plazo y cuál es el plazo exactamente? Claro que sí, doctor. El plazo es el primer trimestre. Tenemos prácticamente los primeros 3 meses de este ejercicio para seguir generando comprobantes en versión 3.3. Ahora, tenemos ciertas limitantes. Si bien la versión 4.0 ya está disponible incluso en la página del SAT, la realidad es que muchos de los proveedores de estos sistemas de facturación no han hecho las adecuaciones necesarias. El mismo SAT ha presentado inconvenientes al momento de querer utilizar
la versión 4.0. Y algo que yo podría decir incluso es, ¿realmente estamos preparados para utilizar una versión 4.0? Porque lo que pasó en la práctica es que todo el mundo queríamos estrenar esta nueva versión. Ingresamos a la página, empezamos a llenarla, pero cuando nos encontramos por ahí dentro de la ley que había una sanción por emitir de forma incorrecta un comprobante, bueno, creo que todos la pensamos dos veces, porque como bien le comentaba, doctor, el régimen fiscal es uno de los requisitos que se adiciona a esta versión 4.0. Y recordemos también en este sentido que tenemos hasta el 31 de enero del presente año para que las personas físicas que opten por hacer un cambio de régimen, en este caso por incorporarse al reciclo, tendrán que presentar su aviso. Entonces, pudiera ser... ¿El régimen fiscal de quién? Porque quien nos escucha también no necesariamente tiene el conocimiento de lo que había antes, porque ya había un régimen fiscal. Claro, había un régimen fiscal, teníamos régimen de incorporación fiscal, que básicamente ese es el que desaparece, o sea, ellos Bueno, tendrían... me refiero que en los comprobantes anteriores ya manifestábamos en términos Del emisor. de la Así fracción es. primera el régimen fiscal del emisor. Del emisor. Y ahora, en esta versión 4.0, adicional a manifestar el régimen fiscal del emisor, también deberemos manifestar el régimen fiscal correcto del receptor. Y entonces, si yo emito un comprobante que de entrada el mismo emisor, incluso en versión 3.3, puede estar generando comprobantes porque tiene que programar cierta cobranza por cuestiones prácticas más que nada, genera un comprobante bajo el régimen que tributaba anterior a 2022, llámese RIF, llámese actividad empresarial o profesional que está en la misma, o también arrendamiento, y resulta que a lo largo del periodo de enero analizó que siempre sí se incorporará a Reciclo. Bueno, esos comprobantes que ya se generaron anteriormente deberán cancelarse y emitirse con el RFC, el régimen fiscal correcto. Eso es versión 3.13, doctor. Pero la versión 4.0, entonces me obliga adicional a incorporar el régimen fiscal del emisor, incorporar el régimen fiscal del receptor, y ahí es donde yo les haría como digamos, la recomendación de validar que realmente todos mis clientes me proporcionen una constancia de situación fiscal con el régimen fiscal, porque incluso en personas morales también hemos tenido detalles de este nuevo régimen. Validar que el régimen fiscal en el que tenemos nosotros la base de datos o incluso una constancia del mismo mes de enero sea el régimen en el que van a tributar, por lo menos en este 2022, o parecería que van a tributar, ¿no? Porque recordemos que también hay reglas que los podrían sacar de este régimen. Ok, entendiendo que se limita ahora la posibilidad de estar en distintos regímenes, antes podía yo decir estoy en la actividad empresarial, pero al mismo tiempo soy servicio profesional y al mismo tiempo podría estar como arrendamiento. Ahora con este cambio al régimen simplificado de confianza, que además es opcional, digo, ya habrá oportunidad de que en algún momento platiquemos de estas alternativas fiscales que ahora se nos ofrecen, pero si yo estoy en el régimen simplificado de confianza, mis ingresos será igual si provienen de actividad empresarial o de servicio profesional o de arrendamiento. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál crees tú que sea el objeto de incorporar ahora el régimen fiscal del que recibe? Pues básicamente la fiscalización, doctor. Como ya lo comentó también, la autoridad ya durante varios años ha ido perfeccionando el comprobante, todo en el sentido de fiscalizar. Y entonces, ahora con prácticamente los llenados de forma automática dentro de las declaraciones, lo que pretenden ellos es, a través de incorporar ambos datos, poder fiscalizar tanto al que emite como al que recibe el comprobante. A pesar de que, por ejemplo, en este nuevo régimen no existen deducciones, pero empezar a fiscalizar no nada más el tema de ISR, sino también la parte de IVA, que ese es otro, digamos que otro impuesto que quiere empezar a fiscalizar a través precisamente de los comprobantes fiscales. Sí, y que ya lo hace, ¿no? De cierta forma ya tiene algún control a través de los métodos de pago, a través de las formas de pago, ya hay cierta fiscalización. Pero sí, eso que tú mencionas me sorprende porque no habiendo deducciones en el régimen, controlando por el método de pago
el acreditamiento o no del IVA, me parece que era suficiente. Sin embargo, ahora agregar este tipo de conceptos y me haría pensar incluso en temas de discrepancia fiscal, ¿no? En donde podría ubicar a una persona física que aparentemente está en el régimen simplificado de confianza, pero que pida comprobantes y que después pueda tener diferencias entre los ingresos declarados y las erogaciones. Pero bueno, habrá que ver cómo lo maneja la autoridad. Sin embargo, bueno, es importante ahora destacar que el régimen fiscal tiene que aparecer también en la parte del receptor. Pero bueno, estamos platicando de cancelaciones y creo que precisamente ahí hay un tema importante. Así es que si te parece, vamos a hacer un segundo corte y regresamos a seguir platicando de este tema, cancelaciones de comprobantes fiscales para 2022. Estos diálogos fiscales, no se vayan. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bien, pues regresamos con la contadora Sandra Cuevas. Sandra, hay que cancelar. Entonces yo genero comprobantes 3.3, genero comprobantes 4.0 y al final del día hay restricciones ahora en el 29A del Código Fiscal de la Federación respecto de las cancelaciones, porque dice las cancelaciones tendrán que existir en aquellos eventos en donde efectivamente una operación no se celebre, en donde hay algún error en el concepto de facturación, en la factura misma, pero ya no se pueden hacer aquellos eventos en donde para cancelar, como hacían muchos contribuyentes, expidas un comprobante fiscal, un comprobante, un CFDI de egreso y le das el efecto contrario, reviertas el de un comprobante original. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué ahora ya no se puede, que nunca se debió haber podido, pero había quien lo hacía, por qué no se puede cancelar un comprobante de ingreso con un comprobante de egreso? ¿Cuál es la restricción que existe al respecto? Nunca debió de haber pasado eso. La práctica llevaba precisamente porque mi contador ya no me acepta una cancelación fuera del periodo, porque no acostumbramos, nosotros no aceptamos cancelaciones. Por cuestiones más de orden interno, se dejó o no se permitían las cancelaciones y se optaba por hacer lo que comúnmente se llama nota de crédito, con el mismo importe de la factura original y quizá lo asociábamos y en muchos de los casos ni eso, doctor. Entonces, realmente recordemos que un CFDI de egreso es lo que coloquialmente conocemos como nota de crédito y este comprobante de egresos únicamente y exclusivamente debe amparar tres conceptos: descuentos, bonificaciones o devoluciones. Y lo que nosotros hacíamos era prácticamente revertir el efecto de un comprobante de ingresos. No había ni un descuento, ni una devolución, ni una bonificación alguna. Entonces, la autoridad, como siempre estaba, y además de eso, doctor, también hay que hacer mención de que el CFDI de egresos o la nota de crédito y estas devoluciones, bonificaciones y descuentos forman parte de las deducciones. Entonces, por esa razón, hoy más que nunca no podemos hacer uso de este comprobante de egresos para cancelar. Bueno, de ahí ya estamos prácticamente en un problema. ¿Qué pasa ahora si queremos cancelar un comprobante? No, tendremos que justificar, soportar y tener documentos que realmente avalen el motivo de la cancelación. Adicional a que yo debo ingresar el motivo de cancelación al momento de hacer mi proceso de cancelación y este motivo de cancelación será verificado por la autoridad. Eso es muy importante, doctor. Ok, y después cambia el procedimiento, porque antes incluso así estaba concebido, ¿no? Primero cancela y después genera el nuevo documento. ¿Cómo será a partir de este nuevo procedimiento? Porque hay cambios ahí que incluso parecen trabalenguas, ¿no? Así es. Hay dos tipos de estatus
en mis comprobantes fiscales, y eso siempre ha existido, ¿no? Tengo comprobantes fiscales vigentes y cancelados. Ahora, dentro de estos comprobantes vigentes, también manejo dos estatus distintos, el cancelable y el no cancelable, que eso ya también lo traíamos. El cancelable, obviamente, va a ser ese que yo puedo cancelar, ya sea con aceptación o sin aceptación. Y tengo el no cancelable, que este comprobante no cancelable es el que tiene al menos un documento relacionado y vigente. Pero adicional, como bien lo comentaba, doctor, voy a tener algunos que digan no cancelables, pero tengo los que están asociados y que yo ya cancelé bajo la clave 01, que ahorita también voy a mencionar qué quiere decir esa clave 01, pero ese no cancelable 01, porque tal cual me lo dice la guía, a excepción de aquellos en donde se registre este motivo de cancelación, que es la 01 es un comprobante emitido con errores, con relación. Si yo genero o solicito una cancelación, bueno, este no cancelable, que yo ya haya solicitado la cancelación con la clave 01, me cambiará de un estatus no cancelable a cancelable, porque yo ya estoy indicando dentro del motivo que tiene una relación. Entonces, tenemos ya estos dos comprobantes. ¿Qué pasa con el no cancelable que tiene comprobantes relacionados vigentes y que yo no solicité la cancelación con la clave 01? Pues deberé cancelar los documentos relacionados a este comprobante, que puede ser, por poner un ejemplo, un CFDI de egreso vigente relacionado a ese comprobante que quiero cancelar, y para eso tendré que cancelar primero el de egreso y luego, ya que cambie el estatus, poder cancelar el que deseo hacerlo. O incluso un CFDI de pago que podría también estar relacionado y estar vigente, ¿no? Entonces, se va a, dentro de los comprobantes no cancelables, tengo algunos que marcarán un estatus sin aceptación y otros con aceptación. Y precisamente en este rubro de sin aceptación, doctor, también tenemos cambios, como cuáles, los más relevantes y los más comunes, porque son muchos. Pero el primero es, el valor del comprobante debe ser menor a 1,000 pesos. Anteriormente, 5,000 pesos, actualmente 1,000 pesos. ¿Qué otro comprobante? Que es un cambio sustancial, porque burocráticamente se convierte en un espectro demasiado amplio, muchos contribuyentes tendrían que caer en el supuesto. Correcto. O sea, ya una operación de 1,000 pesos, rara es la empresa que la maneja. Entonces, también los comprobantes dentro de las 24 horas siguientes a su emisión, no importa el importe, no debe ser de 1,000 pesos, puede ser de cualquier cantidad, pero dentro de las 24 horas siguientes a la emisión. Anteriormente, en este concepto como tal, manejábamos 72 horas, bueno, hoy se acota a 24 horas. El CFDI de egreso, el CFDI de traslado, un CFDI de nómina, son de los más comunes que vamos a tener sin aceptación. El de operaciones con público en general, que también se conserva. El de retenciones e información de pagos es otro. Y los que se emiten a través de mis cuentas. Le digo, hay más conceptos, pero estos son de los más comunes que en la práctica nos encontramos. Esos no requieren aceptación. Entonces, hoy, si te equivocaste al momento de emitir un comprobante, solo tienes 24 horas para poder cancelarlo y que en este caso el receptor no se entere o que tú no requieras una aceptación como tal. Y tenemos los otros que son con aceptación, donde yo generaré la solicitud de cancelación y llega el mensaje al buzón tributario del receptor, donde él podrá aceptar o rechazar la cancelación, lo que él decida, ¿no? Básicamente. Pero en este proceso de cancelación, lo que le decía, tenemos que incorporar el motivo de la cancelación. Sí, totalmente. Hay cambios importantísimos en el concepto. De hecho, el procedimiento a mí me parece un procedimiento complejo. Ahora se cancela primero el comprobante, el primero se relaciona con el segundo. Hay una serie de cosas que yo creo que tendremos que platicar en otro programa, Sandra, porque desafortunadamente pues platicamos mucho, pero al final del día no es tanto como se requiere para poder manejar un área de facturación y cancelaciones de forma adecuada.
Así que si te parece, vamos a dejar la puerta abierta para que nos acompañes en un siguiente programa. Y a la gente que nos sigue en Diálogos Fiscales, no se pierda los próximos programas porque hablaremos de resolución miscelánea, hablaremos de diversos temas que seguramente van a ser importantes para que el manejo de las obligaciones fiscales en 2022 sea el adecuado. Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Sandra, gracias a todo el público. Gracias, doctor. Hasta luego.